El sonido está absolutamente en todas partes. Nos rodea constantemente, desde el zumbido caótico del tráfico en la mañana hasta el viento que pasa por los árboles. Y ni hablar de las miles de palabras que pronunciamos cada día, casi sin pensar. Exacto. Pero, y este es el punto de partida de nuestra inmersión profunda de hoy, ¿qué pasaría si el sonido no fuera solamente un fenómeno acústico que entra por nuestros oídos? ¿Qué pasaría si ciertas sílabas, ciertas vibraciones vocales muy específicas funcionaran en realidad como llaves mecánicas y espirituales? Llaves capaces de alterar la materia celular, por ejemplo. Tal cual. Sanar el cuerpo físico y despertar capacidades humanas que han estado completamente dormidas durante siglos. Esa es la exploración que tenemos por delante. Tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante llamado El Libro de los Mantras, escrito por Samael Aun Weor. Y es un texto, digamos, bastante denso. Sí, mucho. Combina el misticismo antiguo, las prácticas del gnosticismo y lo que podríamos llamar una especie de anatomía esotérica profunda. Es una obra sumamente compleja y, la verdad, muy intrigante de analizar como investigadora. Lo que hace el autor aquí es presentar el cuerpo humano no solo como un organismo biológico compuesto de órganos y tejidos, sino como un instrumento musical de altísima precisión. ¿Un instrumento musical? Sí. Básicamente lo que plantea es que el universo entero fue creado por el sonido, por lo que muchas tradiciones llaman el verbo. Y la idea central es que al replicar ciertos sonidos específicos con nuestra propia voz, el ser humano puede reconectarse directamente con esa fuerza creadora original. Claro, y hay una cantidad inmensa de información en estos escritos. Abarca desde astrología hasta alquimia sexual, todo entrelazado con esta idea de la vibración. Todo vibra. Y precisamente porque hay tanta información, la misión de este análisis profundo es destilar toda esa complejidad. Queremos extraer la sabiduría práctica enfocándonos exclusivamente en 3 mantras fundamentales, que se detallan en el texto con mucha precisión. Los 3 grandes pilares de hoy. Exacto. Vamos a decodificar la vocal A, el famosísimo Aum, y una frase que resulta verdaderamente sorprendente encontrar en un manual esotérico. La frase «ábrete sésamo». Que suena a cuento infantil, pero el texto le da otro giro. Totalmente. El objetivo hoy es entender exactamente cómo suenan, cómo se deben practicar en el día a día según la fuente y desentrañar el qué y el por qué detrás de esta supuesta magia del sonido. Y para ir abriendo el apetito de quienes nos escuchan, hay que mencionar que esa frase de las 1001 noches es en realidad descrita en este texto como una clave directa para la sanación física. Una declaración bastante audaz. Bueno, analicemos esto. Arranquemos por el principio, con algo que parece tan ridículamente simple que casi pasa desapercibido en nuestro lenguaje cotidiano, la vocal A. La primera letra. Sí, en las notas vi que el autor le da una importancia monumental, pero imagino que no se trata solo de decir «ah», como cuando vamos al dentista, ¿verdad? Definitivamente no. Lo fascinante aquí es cómo toma el sonido más básico, el primer sonido que solemos emitir, y le otorga un propósito biológico y espiritual gigantesco. Según la fuente, el propósito principal de vocalizar la letra A de manera consciente es despertar lo que se denomina chakras pulmonares. Chakras pulmonares. Así es. El texto describe una anatomía esotérica paralela a la física, donde existen centros magnéticos ocultos tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo. Al hacer vibrar la vocal A, estos centros se activan. Ajá. Y su función específica, lo que buscan lograr, es permitir que el individuo adquiera la capacidad de recordar con exactitud sus vidas pasadas, sus reencarnaciones previas. Espera, un momento. Suena increíble, pero para quienes no estamos tan inmersos en estas corrientes esotéricas, o sea, ¿cómo justifica el autor que un simple zumbido en el pecho despierte recuerdos de supuestas vidas pasadas? Digo, biológicamente los pulmones son para procesar oxígeno, no son un disco duro. Es una excelente pregunta. Para entenderlo, tenemos que pensar en los pulmones bajo la lupa de este texto, no como simples bolsas de aire, sino como cajas de resonancia. Como tú dices, como discos duros magnéticos. Claro. En el gnosticismo que plantea Samael Aun Weor, se cree que el cuerpo astral, o sea, el alma, guarda la memoria de todas sus experiencias. Los chakras,
que, para ponerlo en términos sencillos, son como ruedas de energía o válvulas invisibles, conectan ese cuerpo astral con el cuerpo físico. Entiendo. Entonces, el autor propone que la vibración específica de la vocal A resuene en la frecuencia exacta que hace girar esas válvulas en los pulmones, abriendo el acceso a ese archivo de memoria que normalmente está bloqueado para la mente consciente. Básicamente es como usar un diapasón para afinar un instrumento, pero el instrumento es la memoria del alma. Me vuela la cabeza. Y el texto de instrucción es muy precisa sobre cómo se debe realizar esta práctica, ¿no? Porque como decíamos, no es simplemente soltar la letra en medio de una charla. Exactamente. La clave del éxito radica en la prolongación del sonido y en la vibración física real que se genera en el pecho. ¿Y cómo se hace paso a paso? Las instrucciones detallan que el practicante debe buscar un momento de tranquilidad, inhalar aire profundamente llenando bien los pulmones, y luego exhalar el aire vocalizando la letra, alargando el sonido todo lo que la capacidad pulmonar le permita sin forzarse. O sea, un tono constante. Sí, un tono sostenido, claro y continuo. Algo así como «ah». La idea es sentir literalmente la caja torácica vibrando con ese tono. Y vi algo en el material sobre una variación. Hay un detalle sobre agregar una consonante al final para quienes buscan un efecto vibratorio aún mayor. Así es, y es un detalle fonético crucial. El texto sugiere que es enormemente beneficioso agregar la letra N al final de la vocalización de la A. La letra N. Sí. Al hacer esto, la vibración sube y se expande, dándole a la vocal un efecto que el autor llama un sonido acampanado. Aumenta la resonancia en la caja torácica y en las cavidades nasales. Ah, claro. La N resuena en la nariz. Exacto, resultando en un sonido mucho más profundo, algo como «ah». Esta combinación de la vocal pura, abierta, con la resonancia cerrada y nasal de la N, es lo que teóricamente hace girar estos discos magnéticos con mayor fuerza, transmutando la energía interna de manera más efectiva. Fascinante. Y hay otro dato histórico y médico en el texto sobre esta misma letra que me dejó pensando muchísimo. Se menciona que los médicos sabios de la antigüedad conocían perfectamente este poder de la vocal A, Sí, la usaban para algo muy específico en el cuerpo. para hacer vibrar la glándula timo. Aparentemente, estos sabios buscaban conservar esta glándula activa a toda costa. Esa es una conexión anatómica sumamente interesante. Para dar un poco de contexto biológico rápido a la audiencia, la glándula timo está ubicada en la parte superior del pecho, justo detrás del esternón. Ajá. En la medicina moderna, sabemos que es crucial durante la infancia para el desarrollo del sistema inmunológico, pero con el paso de los años, en la edad adulta, tiende a encogerse, a atrofiarse y volverse grasa. Se va apagando. Exactamente. Sin embargo, en el esoterismo se considera que el timo regula la vitalidad pura. El texto afirma categóricamente que cuando la glándula timo no entra en decrepitud, el organismo humano simplemente no envejece. O sea, la fuente literal vincula la vibración de la A con una especie de fuente de la eterna juventud. Y incluso lo conecta con una palabra que hoy en día consideramos el cliché máximo de los magos de fiesta, la palabra abracadabra. Correcto. Según Samael Aun Weor, abracadabra estaba muy lejos de ser un truco de magia barato. Era un mantra médico real, sumamente sagrado y sabio, utilizado en los antiguos templos paganos precisamente para conservar activa esa glándula timo durante toda la vida. ¿Y cómo la usaban? La práctica consistía en pronunciar esta palabra 49 veces, pero lo hacían disminuyendo una letra cada vez en cada repetición. ¿Cómo es eso? Imagina escribir la palabra abracadabra. En la siguiente línea le quitas la última letra, formando visualmente una especie de triángulo invertido. Ah, ya entiendo. Iban repitiendo y recortando hasta quedarse en la pronunciación final solamente con la vocal A, prolongando intensamente su sonido. Todo este ritual acústico tenía el fin de bombardear el timo con vibraciones sonoras para mantener la juventud del organismo. Me parece increíble cómo pasamos de la memoria de vidas pasadas en los pulmones a la eterna juventud estimulando una glándula, todo a través de una simple vocal. ¿Es la fundación de todo? Y supongo que si la A es el bloque básico, la fundación
Tiene que haber un sonido que sea como el edificio completo, ¿no? Debemos transitar al que quizás sea el mantra por excelencia, el sonido más reconocido en las filosofías orientales, el famosísimo Aum. Sí, pero hay un detalle en las notas. El autor le da un giro completamente inesperado a esto. Es verdad. Esotéricamente enfatiza con mucha fuerza que la verdadera pronunciación no es con U, sino con O. El mantra es Aum. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del texto, el cambio de la U por la O no es un simple capricho fonético o un error de traducción. Esconde una cosmología sumamente profunda. El propósito de este mantra, según la fuente, es verdaderamente colosal. ¿Para qué sirve exactamente? Sirve para despertar la conciencia de manera total, transmutar la energía creadora del cuerpo y abrir los chakras de lo que llama el sistema nervioso gran simpático. Espera, antes de meternos en la cosmología, aclaremos ese término biológico que la fuente usa tanto. ¿Qué es exactamente el sistema nervioso gran simpático en este contexto? En términos anatómicos puros, se refiere al sistema nervioso simpático, que es la red de nervios que prepara el cuerpo para la acción, la famosa respuesta de lucha o huida, controlando funciones involuntarias como el ritmo cardíaco. Claro, lo que nos activa. Exacto. Pero en la anatomía esotérica del libro, esta red nerviosa se considera un puente crucial, una red de cables por donde viaja la energía espiritual de los chakras hacia los órganos físicos. Despertar esos chakras significa activar conscientemente esa red para que el cuerpo físico responda a la voluntad del espíritu. Entendido. Una red eléctrica que conecta el espíritu con el cuerpo. Ahora sí, volvamos a la cosmología de esas tres letras, la A, la O y la M. ¿Por qué es tan monumental esta trinidad fonética? El texto desglosa el significado profundo de cada letra, relacionándolas con las etapas mismas de la creación del universo y de la vida humana. Piensa en esto como el proceso de hacer una escultura de cerámica. A ver. La vocal A representa la materia prima, la arcilla sin forma, la gestación, lo que el texto llama el íntimo o el principio básico. Ajá. Luego la vocal O representa la conciencia mística, las manos del escultor dándole una dirección cósmica y una forma a esa arcilla. Y finalmente, la letra M, que el autor aclara que actúa como una vocal más en este contexto, representa la mente, la vasija ya horneada, la incesante transformación de la existencia ya materializada. Es una analogía brillante. Vi en las notas que el autor también usa el ejemplo de la Tierra. Sí, es muy ilustrativo. Dice que la Tierra en su estado nebuloso original era la A. Cuando la conciencia cósmica la empezó a organizar, fue la O, y cuando finalmente se llenó de vida y seres físicos, se convirtió en la M. Y dice que a nivel humano es igual. El embrión en los primeros días es la A, el feto formándose es la O, y el bebé ya nacido en el mundo físico es la M. Todo lo que existe, todo lo que vive, lo hace por el poder del Aum. Ahora, sabiendo todo esto, la mecánica física para pronunciarlo debe ser muy específica para reflejar esa creación, ¿no? Totalmente. Las instrucciones detallan una maravilla anatómica, porque exigen moldear el sonido físicamente con la boca para imitar esa misma expansión y contracción de la creación. ¿Cómo se hace? Para practicarlo, el texto indica que se debe abrir bien la boca al principio para pronunciar la vocal A, representando esa apertura inicial. Luego, sin detener el sonido, se debe redondear la boca físicamente, formando un círculo con los labios para la vocal O. Ok, de la A a la O. Y finalmente, se deben cerrar los labios herméticamente para la letra M, sellando la creación. El ejemplo de sonido, que debe ser un flujo continuo y sostenido en una sola exhalación, sería Aum. Leí en las notas algo sobre la preparación y unos movimientos físicos mientras se hace esto, lo cual suena casi como una coreografía bastante precisa. ¿Para qué sirve todo ese ritual de moverse? El texto es muy claro, en que la actitud mental y física lo es todo. Las formas de practicarlo están detalladas con sumo cuidado. Se sugiere que la persona debe sentarse en un sillón muy cómodo, relajar completamente la mente, apartando todo pensamiento mundano, y realizar una oración profunda a su ser interno. ¿Y ahí empieza la pronunciación?
Sí, debe pronunciar el mantra A-O-M 4 veces, pero al vocalizar la intención es vital. Se debe imaginar fervientemente que una luz brillante inunda todo el cerebro. ¿Y sobre los movimientos de cabeza? Ah, sí. Después de vocalizar, el practicante debe ponerse de pie, extender la mano derecha hacia adelante y mover la cabeza con un patrón exacto. 7 veces hacia adelante, 7 veces hacia atrás, 7 veces dándole vueltas por el lado derecho y 7 por el lado izquierdo. ¿Y por qué mover la cabeza de esa manera tan específica? El propósito de esta danza o rotación de la cabeza es puramente mecánico a nivel esotérico. Se cree que este movimiento ayuda a que la luz y la vibración del mantra que acabas de pronunciar actúen directamente y se asientan dentro de glándulas vitales del cerebro. ¿Cuáles glándulas? Específicamente la glándula pineal y la pituitaria, que en estas filosofías son los receptores supremos de la intuición y la visión espiritual. Me llama mucho la atención una advertencia que hace la fuente sobre este mantra. Hay un contraste ahí que me parece una locura. Sí, es un punto que invita a la reflexión profunda. El texto afirma que si el Aum se llega a pronunciar con absoluta perfección, con la frecuencia y la intención exacta, tiene un poder tan inmenso que literalmente podría producir una catástrofe en el mundo físico, capaz de alterar la materia a gran escala. Pero, paradójicamente, el mismo texto menciona de inmediato que es la palabra suave por excelencia, que tiene el poder de apaciguar la ira más terrible. Esa dualidad es alucinante. Es como si afirmaran que el sonido contiene simultáneamente la paz más profunda y el poder más destructivo, dependiendo de la pureza con la que se articule. Y hablando de palabras que encierran sorpresas y poderes ocultos, pasemos al tercer y último mantra de nuestra inmersión de hoy. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Adelante? Todos crecimos escuchando la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, usando una frase mágica frente a una roca inmensa para abrir la cueva llena de tesoros. Pero según Samael Aun-Weor, Ábrete Sésamo no es solo un cuento agradable. El texto afirma categóricamente que es un mantra verdadero, antiquísimo y poderosísimo, pero no para abrir cuevas, sino utilizado para una función médica muy específica, la sanación de órganos enfermos. Esto nos adentra en una visión fascinante de la teurgia médica, o la magia curativa. La fuente revela que esta frase de los cuentos infantiles es en realidad una metáfora literal encubierta. ¿Cómo funciona esa metáfora? El cuerpo humano es la cueva del tesoro. El órgano enfermo es la puerta de piedra que está sellada y bloqueada por la dolencia. Y el sonido, cargado de voluntad, es la llave acústica que aparta esa piedra. Las instrucciones indican que este mantra se usa para forzar a un órgano enfermo a abrirse y recibir energía curativa. Espera, antes de seguir con la práctica. El texto menciona que para que esto funcione hay que concentrarse y rogarle a la Divina Madre Kundalini y al Espíritu Santo o a la fuerza del tercer logos. Sí, son términos muy de la gnosis. Para ponerlo en perspectiva para la audiencia que nos escucha, ¿qué significan exactamente esos términos en este contexto? No estamos hablando de entidades sentadas en una nube, ¿verdad? Correcto. No se trata de figuras externas en el sentido tradicional. En la anatomía esotérica del gnosticismo, la Divina Madre Kundalini representa el fuego creador interior, la energía vital y femenina que reside latente en la base de la columna vertebral de cada persona. O sea, una energía propia. Exacto. Es la fuerza que nutre y da vida. Y cuando mencionan al Espíritu Santo o la fuerza del tercer logos, se refieren a la energía activa, curativa y creadora del universo que fluye a través de todo. Entonces, al rogar a estas fuerzas, el practicante está esencialmente apelando a sus propias reservas de energía vital cósmica profunda, para que se dirijan como un láser hacia el problema físico. Aclarado eso, hablemos de cómo se ejecuta, porque el texto no describe esto como tomarse una aspirina y esperar a que haga efecto. Es un procedimiento que exige un nivel de esfuerzo mental monumental. Totalmente. Esto plantea una interrogante inmensa sobre cómo interactúan la fe, la voluntad férrea y la fisiología. La clave práctica de este procedimiento es el uso absoluto de la imaginación y la voluntad imperiosa. No valen las dudas aquí. No se trata de dudar ni de pedir tímidamente, por favor, ojalá me cure. Las instrucciones exigen que la persona imagine vívidamente, con todo lujo de detalles, el órgano enfermo dentro de su cuerpo.
y una vez visualizado, debe ordenarle imperiosamente que se abra. Claro, el concepto es que la enfermedad ha cerrado el órgano, bloqueando el flujo natural de la vitalidad. Y la curación requiere obligarlo a abrirse. Discutamos un poco la psicología de esto, porque mandar a tus células a curarse suena muy distinto a la actitud pasiva que solemos tener cuando nos enfermamos. Es un cambio de paradigma radical. El texto hace hincapié en que este proceso exige concentrarse decididamente en cada célula del órgano que está enfermo, en cada átomo, en cada molécula. Es un acto de soberanía sobre tu propio cuerpo. ¡Wow! Psicológicamente, pasas de ser una víctima de la enfermedad a ser el comandante en jefe de tu materia celular, exigiéndole que trabaje y que sane para dejar entrar la fuerza curativa del tercer logos. Es una postura de autoridad inquebrantable. Un comando celular militar casi. Y la pronunciación de este mantra debe reflejar esa misma autoridad inquebrantable que describes. Se debe pronunciar con muchísima fuerza, no susurrado, sino como una orden directa y tajante al cuerpo físico, visualizando esa puerta de piedra abriéndose de golpe. Exactamente. El ejemplo sería: ábrete sésamo, ábrete sésamo. Ábrete sésamo. El autor recalca que el éxito absoluto de esta práctica depende de la convicción. Textualmente el libro dice que hay que hacerlo con muchísima fe y fe y fe. Es el testamento definitivo al poder que la mente y el sonido pueden ejercer sobre el cuerpo físico cuando se dirigen con una convicción que no admite la más mínima duda. La vibración de la voz sirve como el vehículo físico para que esa voluntad mental impacte la materia celular. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy? Si recapitulamos la travesía que hemos hecho a través de El libro de los mantras, hemos visto cosas sorprendentes. Muy sorprendentes. Desde la propuesta de usar la vocal A alargada y acampanada con una N para hacer vibrar los pulmones y abrir los archivos de nuestras supuestas vidas pasadas, o para mantener la juventud haciendo resonar la glándula timo con el clásico abracadabra. Todo con una sola vocal. Luego hemos explorado la profunda arquitectura fonética del AOM, abriendo, redondeando y cerrando la boca para replicar la creación misma del cosmos y despertar la conciencia en nuestras glándulas cerebrales. Y finalmente, descubrimos cómo el famoso Ábrete Sésamo se describe no como un cuento, sino como un comando médico de fe para obligar a las células a recibir energía sanadora. Es un recorrido intenso. En todas estas fuentes, la conclusión es clara. El cuerpo humano deja de ser solo carne, sangre y hueso. Se nos presenta como una gigantesca y compleja caja de resonancia, un instrumento donde las vocales no son simples símbolos para hablar del clima, sino fuerzas mecánicas y biológicas reales. Y creo que eso nos lleva a una reflexión final ineludible. Si aceptamos la premisa de este texto, aunque sea como un ejercicio de pensamiento, si el simple acto físico de moldear el aire con la boca, la lengua y las cuerdas vocales, al decir letras como la A, la O y la M, puede teóricamente alterar los estados de nuestra conciencia, sanar la materia y afectar el tejido de la realidad, Ajá. cabe preguntarse seriamente cuánta energía creadora o destructiva emitimos de forma completamente inconsciente todos los días. En nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras quejas, en nuestras bromas casuales o en nuestros momentos de enojo. Estamos constantemente moldeando el aire y generando vibraciones. Queda la profunda invitación a observar, a partir de hoy, el peso real y vibratorio de las palabras que elegimos emitir al mundo. Tal vez, cada vez que hablamos, estamos pronunciando mantras sin saberlo.